Hermanos, sean bienvenidos a la clase de nuevos creyentes. Espero que tengan buen día y que hayan pasado una excelente semana, aunque las noticias que escuchamos acerca de la pandemia no sean nada halagüeñas, ni para nuestra ciudad, ni para nuestro país, pero nuestro deber es seguir orando al Señor por esto. Yo le pido al Señor que siga bendiciendo sus hogares ricamente y no hemos cesado de estar orando por cada uno de ustedes e interceder que nunca la enfermedad penetre en sus hogares ni haga falta el pan en su mesa. Les invito, mis hermanos, a poner en las manos de Dios este estudio haciendo una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. Te damos gracias, Señor, porque eres infinito, porque eres grande en bondad, porque eres grande en misericordia, Señor, y porque sabemos, Señor, que no guardas para siempre el enojo, Señor, sino que, Señor, nos miras que somos humanos, Señor. Te pido que perdones ya este país, que perdones, Señor, tanta idolatría, tanta vanidad, tanta perversidad, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes a salir adelante. Esto te lo ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a continuar con nuestro estudio. Estemos atentos a la palabra del Señor. Dios les bendiga. Vamos con nuestro curso de discipulado para nuevos creyentes con el estudio de las doctrinas cristianas y continuamos en la lección 20 que se refiere a la segunda venida de Cristo en su subsección 6 donde diremos que los justos irán a disfrutar de eterno regocijo. Eso lo podemos encontrar en la página 22 de nuestro cuaderno de trabajo. Recordando, la semana pasada estudiamos Apocalipsis 21:8 y nos encontramos que conocemos bien a los que se conducen al lago de fuego. No conocemos sus nombres, ciertamente, pero sí sus características o cualidades, si le podemos llamar así. Son cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Todos ellos no reciben más que la recompensa a sus actos y a su decisión infame de no aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora veremos la recompensa que tendrán los justos. Aquí vemos el texto que estudiaremos este día. Se encuentra en Mateo capítulo 13, versos 43. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Mateo 13, 43. Bien, hermanos, creo que no tendremos problemas si empezamos por el final. El Señor cierra su enseñanza de esta parábola con un hebraísmo. El que tiene oído para oír, oiga. Es un llamado de atención al carácter fundamental de la enseñanza. Él dice, esto último que les acabo de decir es lo más importante de la parábola del trigo y la cizaña. Todo ser humano que esté inseguro respecto a su relación con Dios debería preguntarse si es trigo o simplemente es cizaña. Cizaña que se parece al trigo. Si es de Dios o es del enemigo. El honor definitivo y supremo de todo cristiano será brillar gloriosamente con la luz que procede del Cordero, lumbrera eterna y definitiva,
Esto lo podemos ver allá en Apocalipsis capítulo 21, verso 23. Mientras tanto, la vida del creyente ahora es solo un punto luminoso que brilla en las tinieblas de la noche del mundo. Es como una luz más de una ciudad que estando sobre un monte no se puede esconder. Esto lo podemos encontrar en Mateo 5:14. Y los que brillaron durante toda su vida y glorificaron a Dios en ella, serán los que se encuentren brillando definitivamente con Él. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Serán las luminarias que resplandecerán eternamente. Seremos esos que estarán junto al Señor, brillando por toda la eternidad con la luz que procede de su persona. Déjeme ahora hacer un recuerdo un recuerdo lejano. En mi vida de nuevo creyente, ya hace muchos años, allá por 1978, no había cursos como este que ustedes disfrutan de nuevos creyentes. Yo era un joven que había ido al templo y escuchado toda su vida mensajes y sermones de la palabra de Dios. Pero recién ahora Dios había transformado mi vida a través de Jesucristo que había limpiado mis pecados. En la primera iglesia bautista de Ciudad Juárez en ese entonces no había pastor. El hermano Francisco Javier Castillejos había partido recientemente con el Señor y mi contacto con cristianos solo era con jóvenes y también con los consejeros de los jóvenes de aquellos entonces. Recuerdo con gran amor y cariño a los hermanos Héctor Abel Cruz y Rubén López. Después se agregó el hermano Arellano. De verdad, no recuerdo quién de los jóvenes puso en mis manos, o de las señoritas, perdón, también. No recuerdo quién puso en mis manos dos pequeños libros cristianos en forma de novela. Uno se llamaba En sus pasos. Relata de un pastor que reta a su iglesia a actuar por un periodo de tiempo como si Jesús estuviera en su lugar. Cada acción, cada cosa que harían, ellos pensarían antes qué haría Jesús si estuviera en su lugar. El otro libro, no recuerdo su nombre, pero trataba de una chica que fue a un lugar apartado de su hogar eh, con sus familiares, creo, pero propuso en su corazón brillar siempre en el sitio donde estuviera. Se encontró con múltiples problemas, con múltiples tentaciones, pero ella se mantuvo firme. Estas dos enseñanzas que les platico de estos pequeños libros le dieron forma a lo que fue mi vida en Cristo. Hacer todo como si Jesús estuviera en mi lugar y brillar siempre en medio de en medio de la oscuridad. He fallado más de lo que hubiera querido, pero siempre la gracia y el perdón de Dios en su Hijo Jesucristo me rescataron y limpiaron mis pecados y restauraron mi vida. Hoy la convicción de seguir en sus pasos, de hacer todo como si Jesús estuviera en mi lugar y de brillar siempre en el sitio donde esté, es más fuerte que nunca. Yo le invito a pensar en esto, mis hermanos. De verdad, esto marcó en forma definitiva mi existencia. La pregunta es, ¿estamos brillando en medio de un mundo en tinieblas? Aquellos que están seguros de ser hijos del reino deben oír lo que Jesús afirma aquí, a fin de que el brillo que tengan hacia el mundo debe ser la misma santidad, la misma conducta,
la misma misericordia y el mismo amor y la misma compasión que tuvo el Señor. Vea el consejo que dice el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 2, verso 15. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. Pero podemos decir nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Estamos aquí para resplandecer, hermanos. Seamos irreprensibles y sencillos, porque estamos resplandeciendo como luminares en este mundo. Filipenses 2, verso 15. Cuando el Hijo del Hombre regrese con sus ángeles, estos no solo separarán perfectamente a los malvados para el castigo eterno, sino también a los justos para bendición eterna. El Señor enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31. Mientras que la condenación de los impíos será eterna, la gloria de los justos será también eterna. Será un reino de justicia, el reino del Padre en el cual no habrá personas malvadas, ni malas acciones, y ni siquiera malos pensamientos. En el reino esto será realidad en nuestro Padre Celestial. Todos los justos de todas las épocas resplandecerán como el sol. Los justos habrán cumplido el propósito final de Dios, que es alcanzar la glorificación. Los justos han sido llamados a la gloria eterna en Cristo Jesús, de acuerdo a 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda justicia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Es lo que nos dice el apóstol Pedro. La esperanza de gloria es la porción de todos los salvos. Estos dos textos que vemos ahí en su pantalla, Hechos 14:22 y 2 Timoteo 2:12, los puede consultar usted y hablan del sufrimiento previo al gran acto de glorificación en el cual estaremos con nuestro Señor. Este texto que refiere nuestro Señor Jesucristo es la confirmación de el capítulo 12, verso 3 del libro de Daniel, donde dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella perpetua a eternidad. Ahora nos toca estudiar Juan 14 del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está dirigiendo a los discípulos que estaban muy intranquilos. Al igual que los judíos, los discípulos veían en el Mesías a un conquistador. El Cristo, creía en ellos apasionadamente, liberaría a Israel de la opresión romana, restauraría su soberanía y su gloria y extendería por todo el mundo la fama de Israel. El concepto de un Mesías moribundo no cabía aún en su teología. No habían entendido lo que el Señor les había dicho. Vean lo que encontramos en Lucas 14:21. Aquellos dos discípulos del Señor que caminaban con él a Emaús. Dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, el que había de levantar a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que ha acontecido.
para un grupo de hombres que lo había dejado todo para seguir a su líder, la noticia que él les iba a dejar era bastante abrumadora. ¿Cuál era entonces el entorno que rodeaba a estos hombres? Vamos a analizarlo. Y vemos que siempre que nosotros vamos a revisar un texto debemos de ver el contexto. 4 circunstancias estaban marcando lo que estaba aconteciendo a los discípulos y las voy a mencionar textualmente tal cual las ven ustedes en su pantalla. Se había negado de manera orgullosa a lavarse los pies los unos a los otros. Y el Señor había hecho esto, había tomado el lugar que ellos debían haber tomado, y esto lo podemos ver en Juan 13, capítulos 4 al 15. Les había revelado que uno de ellos se le iba a entregar, Juan 13 del 21 al 22. Su cabecilla Pedro encima negaría a su Señor. Y el anuncio era ahora más abrumador. Les anunciaba su inminente partida. Aquí les da 2 imperativos y 3 promesas. El imperativo es: no se turbe vuestro corazón, confíen en mí. No se turbe vuestro corazón. Él no les estaba diciendo que no comenzaran a sentirse turbados. Ellos ya lo estaban. Les estaba diciendo que pararan. Su estado era perceptible. Era un estado de gran agitación espiritual y mental. Tal como los discípulos creían en Dios, debían también creer en Jesús. Ahora estaba llamando a sus discípulos a poner toda su confianza en Él, toda su esperanza en Él. Los discípulos necesitaban tener la misma clase de fe en Jesús cuando Él ya no estuviera con ellos visiblemente. Aunque los discípulos creían de verdad en Jesús, su fe comenzaba a tambalearse. Tener fe en medio de estas circunstancias no es cualquier cosa. Cuando las cosas son más difíciles es cuando más resuena la promesa de Jesús. Vean en sus pantallas las promesas de Dios en las diversas versiones de la Biblia en español. Él les dice: voy a prepararles un lugar. Esto lo podemos encontrar en la traducción lenguaje actual. La siguiente promesa: vendré otra vez para llevarlos conmigo. Esto lo podremos encontrar en la versión Dios habla hoy, para que donde yo estoy también estén ustedes. Esto lo podemos encontrar en la Biblia de Jerusalén. De consuelo para los apóstoles de aquel entonces son las mismas palabras de consuelo para nosotros hoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay tanto lugar en la casa del Padre que hay sitio para todos los cristianos y para todos los justos de todas las edades. Los que vivieron el Antiguo Testamento, los que fueron justificados por Cristo por medio de su sangre después de la cruz del Calvario. Hay lugar para todos. En Hebreos se refiere a ese lugar, a esa morada, como una ciudad. Vea Hebreos 20:22, donde los redimidos estarán libres de los conflictos agotadores con el pecado, con Satanás y con un sistema maligno del mundo que odia a quienes aman a Cristo. El Señor les advirtió en Juan 15:19 y 17:14. Él les dice: ustedes no son mayores que su maestro. Si el mundo me aborreció a mí, tengan por seguro que a ustedes también los van a aborrecer. Tenga cuidado cuando el mundo le ama. Tenga cuidado cuando usted no despierta ampollas en el mundo, cuando usted no despierta desasosiego entre las personas, porque quizás no está haciendo la diferencia con el sistema del mundo. El Señor dice: serán tan incómodos al mundo con las enseñanzas y con la forma de ser que yo les estoy diciendo, que el mundo les va a aborrecer. Les dice que como no son del mundo, el mundo les iba a aborrecer. Vea la hermosa promesa que encontramos en Apocalipsis 21:3.
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El Señor mismo va a morar con nosotros, entre nosotros. Lo veremos, podremos platicar con Él, podremos estar siempre con Él por toda la eternidad. Entre tanto, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo ahora? Él está en el cielo preparándose para recibir a sus hermanos adoptivos, aquellos que redimió con su sangre preciosa y los presentó como hijos de Dios. Él les dice, voy pues a preparar lugar. Note que dice que el Señor vendrá y tomará a los discípulos a sí mismo. No se mencionan a los ángeles que recogerán a los escogidos. Parece que se refiere, dicen algunos comentaristas, al rapto de la iglesia, donde Él tomará para sí mismo a sus escogidos. Sea que el arrebatamiento de la iglesia sea antes de la gran tribulación, o sea que sea unos instantes antes de que se produzca el descenso de Cristo. Aquí Él promete regresar por ellos. Vendré y los tomaré a mí mismo. Vean lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No hay más hermosa promesa ni más grande esperanza del que un día estaremos para siempre con Él. Mis hermanos, no hay mayor esperanza que esa. Compartamos y disfrutamos su promesa. Compartámosla con otros. Digamos a las personas cómo pueden llegar a ser hijos de Dios, cómo pueden llegar a disfrutar de esta gloria eterna. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tenemos esta bella promesa, Señor, que un día el Dios Todopoderoso, el Dios del universo, el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que nos amó y envió a su Hijo, Él vivirá junto con nosotros por toda la eternidad. Gracias, Padre. No alcanzamos a ni siquiera imaginarnos, Señor, cuán preciosa será esta realidad que habrá de ser un día en nuestra vida. Padre, gracias por todo. Gracias por tus promesas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.